Hay un saldo del Banco Central a esta hora que es título para probablemente los diarios mañana, porque vendió 99 millones de dólares, pero eso sería casi anecdótico. Fue en un día en el cual el dólar soja aportó más de 208 millones, el dólar agro, no soja, perdón, justamente no hay soja. YPF efectuó un pago de 225 millones de dólares para cancelar deuda e ingresó el crédito del CAF por 108 millones de dólares. O sea, el Central está teniendo problemas con ingresos extraordinarios para poder hacer frente a una importación que está rota, cortada, tabicada, que es casi nula. Y tuvo que asistir a los bancos que le demandaron más de 19 millones de dólares. ¿Escuchaste, Leo? O sea, el Central está juntando de distintos lugares y así todo, cuando pasa la zaranda, dirían en el campo, no le está quedando nada. Y está jugando, está poniendo, está perdiendo. ¿Se entiende? Por un lado, el aporte de los 208 millones del dólar agro y por otro, el tabique de las importaciones, que hoy me decían que se derrumbaron un 75%. En agosto. Mira, exactamente, mira, después de las últimas medidas, pasamos de un promedio de 142 millones por día, 142 millones de dólares por Correcto. día, a 36 millones de dólares por día. Un país que importa 36 millones de dólares con una, digamos, con una economía integrada al mundo como no se puede ser de otra forma, definitivamente es una economía que se achica, que va a crujir en términos de producción, que va a tener problemas para sostenerse y que va a generar desabastecimiento que va a implicar aumento de precio. Sí, bueno, que todo eso ya se está viendo. Definitivamente. Ya se está viendo. Ahora, eso sí, lo decís vos en el rol de periodista, yo en el rol de politólogo, pero estar en un economista es una irrespetuosidad de nuestra parte. Está Martín Lustó con nosotros. Quiero empezar por este capítulo. Lustó, gracias por esta diferencia. No, ¿Cómo estás, Paulino? ¿Bien? Bienvenido, buenas tardes. ¿Hay algo de lo que estábamos diciendo que es, digamos, correcto o nada es correcto? No, es todo así. Todo lo que están ustedes describiendo es lo que está pasando. Es un laberinto económico en el que se encerró el gobierno. Yo a veces lo comparo con la ducha de los tres chiflados, que van tapando caños y quedan encerrados adentro, y que está generando la incapacidad absoluta, aun cuando apeles a endeudamiento futuro, de retener dólares en el Banco Central, entonces tenés reservas negativas. Como ustedes describen, eso genera incertidumbre, esa incertidumbre se traslada al dólar blue, el dólar blue se traslada a los precios. Por otro lado, como tenés pocos dólares, le pones un torniquete a las importaciones. Todo o tiene un componente importado en una etapa de la cadena de producción, o casi todo, o es importado. Eso está generando dos cosas simultáneas. Una, reabastecimiento, esto lo vivo cotidianamente con los comerciantes de la ciudad, no pueden reponer nada y además, si logran reponer, no saben a qué precio. Por lo tanto, se cubren por las dos. Por lo tanto, genera inflación. Entonces vos estás teniendo un laberinto económico que está generando más recesión y más inflación. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de los meses. Y ya sabemos que cuando hay más recesión y más inflación, hay más pobreza. ¿Vos imaginás una inflación corriendo al 8% de vuelta mensual? Yo me imagino una inflación que después de la caída que tuvo, en algunos casos por motivos estacionales el mes pasado no, en junio, ahora va a volver a pegar un salto. ¿Sí? Entre carne y, por supuesto, algunos otros y elementos. Este efecto, la suba del dólar, hemos tenido una suba del dólar muy significativa. 13% en prácticamente un mes. Otra vez con un problema de quiebre del sistema de precios que hace que aquel que no sabe, porque no le dicen no sé cuándo te voy a reponer y no sé a qué dólar te voy a reponer la mercadería, se cubre porque si no lo que pierde es la capacidad de reponer aquello que ya vendió. Y está generando comportamientos muy patológicos. Ya van varios barrios de la ciudad, comerciantes que me dicen, si vos venís a comprarme una botella de agua te la vendo, si venís y me comprás 20, sospecho que está muy barata. Es decir, antes un comerciante hubiera dicho, si viene alguien y me compra 20 unidades de lo mismo, me pongo contento. Ahora dicen, por ahí tengo un problema y no puedo reponer las 20. Entonces es realmente el mundo al revés. En ese contexto, la elección se juega en 10 días, para vos es muy importante el 13, es el día. Ayer estuvo acá Jorge Macri, estuvo Santoro el viernes pasado. Hablamos de distintos temas. ¿Te puedo meter ahí de lleno? Sí, pero déjame decirte una sola cosa con respecto a la elección, vos decís, se juega en 10 días. A mí alguien me dijo hace mucho tiempo que para tener un futuro primero hay que soñarlo, porque el futuro te llega siempre.
Y si no es como mañana, llega. Y si no es el futuro que soñó otro. Entonces, es muy importante en la elección ir a votar. Aunque estemos desanimados, yo no noto enojo, pero yo noto mucha gente que quiere dar vuelta a la página. Y creo que esa energía hay que canalizarla en el momento de votar. O sea, primero un llamamiento a votar, a participar el 13 de para agosto. hacernos cargo del futuro, sí. Para que otros no elijan por uno. Así es. Yo siempre digo una frase, que es que en ese lugar es en el único lugar donde todos somos exactamente iguales. Es el único, porque antes de entrar y cuando salimos, volvemos a ser todos los desiguales que somos. Así es. Pero en ese lugar, el que todo lo tiene, el que nada tiene, el analfabeto o el universitario completo... Todo es un voto. Dicho esto, ejes de un Lustó jefe de gobierno de la ciudad a partir del 10 de diciembre si gana, ¿cuáles serían? Bueno, de hecho nosotros estamos haciendo ahora una intensificación. Vos sabés que arrancamos con 121 propuestas y ahora llevamos 161. De hecho, hemos hasta publicado un mapa de microintervenciones, pequeñas cosas que hay que modificar en cada barrio. Desde un terreno que baldío y abandonado hasta un giro a la izquierda que no está y debería estar, o un semáforo, un lomo de burro, eso está relevado. Pero ejes. Hemos hecho ahora, ayer presentamos las propuestas de educación nuevamente, bien pormenorizadas. Ese es un eje fundamental de nuestra gestión, que la educación pública vuelva a ser prioridad para las familias y de calidad. Y eso tiene que ver con mejorar la alfabetización en años más tempranos, jugando lúdicamente con números y letras para empezar a familiarizarse con eso, intensificar mucho lengua y matemática. Acaba de salir un informe de UNICEF que dice que es imposible que aprendamos cosas más complejas, robótica, si no tenemos lengua y matemática. Cuando vas a las ferias de empleo, solamente se toman 1 de cada 10 vacantes, toman las empresas. El motivo, cuando les preguntás por qué, es porque a los jóvenes les falta razonamiento lógico y capacidad de comunicación, lengua y matemática. Entonces vamos a hacer mucho hincapié en eso y en transformar el bachillerato en que tenga no solamente mejor formación para la universidad, sino que tenga salidas profesionales. Y para eso actualizar, modernizar y dinamizar la oferta de las escuelas técnicas. Hoy hicimos otra parada en esa ciudad, en el recorrido a la ciudad que soñamos, que tiene que ver con la seguridad. Con la seguridad, con el espacio público, porque muchos dicen, conmigo los piquetes no van a estar. Nosotros explicamos cómo se hace para resolver la cuestión de los piquetes. ¿Cómo es con prevención? No, hoy tenés que reducir, primero, se generó una cultura del piquete, vos tenés que reducirla. Reducirla es que haya menos gente, porque si no necesitas un policía cada 2 maneras. Y eso es reglamentar la protesta con un nuevo código de convivencia. Entonces, no solamente hay que pedir permiso, sino que si la protesta se transforma en un piquete y corta la calle, tenés una sanción económica, la organización responsable. Pero no solo ellas, que ayudaron a que la manifestación se hiciera. No es fácil de cobrar, no es fácil de detectar, no es fácil de embargar. Sí. En Mendoza se embarga directamente la cuenta. O sea, que usted copia el modelo Mendoza. Sí, porque no es un sede judicial, sino que es en sede administrativa. De hecho, ayer estuve con Ulpiano Suárez, el intendente de Mendoza. Pero no solo a las organizaciones que son responsables de que se termine cortando la calle, ellos que ayudaron a la empresa de transporte que los trajo, a la que le hizo el sonido, a la de logística que le hizo los baños, químicos, o sea, todo. Desincentivar por completo a que alguien le paguen y haga por la ley. Así es. Entonces se reduce el tamaño de las manifestaciones, igual que penalizar a aquellos que vienen. Entonces, si la policía tiene que actuar para liberar carriles, lo puede hacer. Eso es. Ni más ni menos que eso. De la misma manera que el resto de las cosas que hay. Usted no tiene miedo a la palabra represión en el sentido de la fuerza pública concentrada en el Estado. Pero la fuerza pública concentrada en el Estado de manera inteligente, porque tampoco ni hay que exponer a los policías. Exactamente. Hay que operar para que tenga para ir reduciendo la cultura del piquete y que tenga un calibre, un volumen, la manifestación, de manera tal que la policía pueda garantizar que se circule. También en el resto de las áreas en materia de seguridad, necesitamos más policías en la calle. Sí, hoy hay casi 2.000 que están atrapados en las comisarías cuidando presos que no deberían estar en las comisarías de la ciudad. Que pasa en todo el país, tristemente. Y de la misma manera, sí, pero en la comisaría de la ciudad no debería haber ninguno, deberían estar en el sistema penitenciario federal. Tampoco en la de la provincia, también deberían estar en el sistema penitenciario, pero no están. Igual que muchos que están en consignas, que los jueces ordenan consignas y se puede resolver de otra manera. Pero además de eso, la tecnología se puede usar de otras maneras que no se está utilizando hoy. Vos sabés que nosotros en la campaña de 2015 propusimos el mapa del delito y el sistema único de denuncias, pero mucha gente no denuncia porque si no te roban la rueda en auto, que lo necesitas por el seguro, o el DNI, si te roban la mochila de tu hijo, la campera, la zapatilla, no lo denuncias. No querés perder tiempo, correcto.
Hoy se puede denunciar, o esto es lo que nosotros vamos a llevar, que se denuncie directamente por celular y tengas una georreferenciación de en qué lugar está ocurriendo el hecho que denuncias. Y después eso se analiza con inteligencia artificial y creas mapas de calor y entonces dispones de los recursos de manera distinta. Igual que en áreas críticas, senderos escolares que hay que extenderlo a clubes y a centros de jubilados. O sea, centro de jubilados y senderos de clubes serían, las salidas de clubes serían como senderos escolares. Senderos escolares. Y un tema muy importante que a veces no se aborda en materia de seguridad, que es que lo que hace la seguridad no es solamente la cantidad de policías, la cantidad de cámaras que hay que llevar al 100% de cobertura a los barrios, sino el entorno. Cuando hay un terreno baldío, cuando hay una barrera urbana, un muro, un bajo autopista peligroso, un bajo viaducto peligroso, cuando no tenés iluminación, cuando no tenés presencia del Estado de distintas maneras, no lo puede controlar tampoco la policía. Y hay, así como hay una parte de la ciudad que se transformó, hay otra parte de la ciudad que está pendiente de hacer eso. Dijo hoy José Luis Esper que un policía debería ganar 700.000 pesos como un diputado. ¿Compartís? Yo creo que en todas las áreas públicas, la verdad que la policía de la ciudad tiene buenas condiciones laborales. Se puede ir siempre mejorando, pero tiene buenas condiciones laborales. Hay otras áreas de la ciudad donde las condiciones laborales, por ejemplo, en materia de remunieración, hospitales, médicos. Acabo de estar reunido con... tenés un problema, sí, acabo de estar residentes y médicos. Acabo de estar reunidos con Graciela Ocaña, con médicos del Pirobano. Bueno, un residente gana 260.000 pesos. Entonces estamos perdiendo especialidades, pediatría, intensivistas, es terapia intensiva. Eso no es un tema menor. En terapia intensiva hay falencias, hay faltantes y pediatras, hay ya hospitales donde pasan 24 horas sin tener pediatras de guardia. Así es. No es en la ciudad, lo leí en Rosario en un caso, pero empezó a ser un problema creciente que se repliegan de lo público y van a atender su propio consultorio que les es mucho más rentable. Antes, además, menos estresante. Antes, además, bueno, ese es el punto. Antes iban al hospital público a formarse. Y en la Correcto. formación, realmente hoy hablaba con un cirujano del hospital, decía, cuando yo empecé, terminaba un año y había hecho 300 cirugías como residente. Ahora no ocurre, entonces los residentes los están cargando malas condiciones de trabajo, les cargan tareas administrativas, le cargan otras tareas dentro del hospital, entonces no solamente sienten que les pagan poco y el entorno es malo, sino que además no están aprendiendo lo que pueden aprender en otro lugar. Y esto es un tema futuro porque perdemos especialidades, entonces no importa si tenés cobertura médica, mañana van a faltar esas especialidades. Entonces, preocuparnos por el sistema de salud no es solamente un tema solidario, porque alguien no tiene ningún otro tipo de cobertura que ir al hospital, sino que además estamos deshaciendo el tejido de nuestro sistema de salud a futuro. Y eso es sumamente importante, sumamente importante. Martín, dos preguntas finales, yo me con la brevedad. Una, ¿código de planeamiento o de edificación urbana en la ciudad? ¿Vos también estás dispuesto a modificarlo? Nosotros no lo votamos el código urbanístico. O sea que, digamos, claramente lo vas a sí, porque, y precisamente no lo votamos porque nos parecía que era la pérdida de un instrumento para dos cosas. Para desarrollar las partes de la ciudad que faltan desarrollar. No hubo ninguna orientación para ese lado ni incentivos. Y porque tiene que estar acorde al plano urbano ambiental. Uber, Cabify, Airbnb. ¿Lo regulás todo al símil de lo que ha pasado en algunos países de Europa, como me lo dijiste acá? ¿Una norma que te permite eso? En la Ciudad de Buenos Aires ya está regulado. El tema de Airbnb está regulado. Hay un máximo y hay un registro de inscripción. También hay muy pocos en el registro. Muy pocos, pero además hay otra tarea por hacer que está generando un conflicto dentro de los consorcios. Porque en la medida que en un consorcio algunos usan la unidad permanentemente para eso, genera un conflicto en términos de convivencia. De convivencia y de inseguridad. Correcto. De quién está dentro. Quién entra, quién sale. Entonces, eso es un tema. Con respecto a todas las plataformas de transporte, nosotros las tenemos que integrar mejor. Y la verdad que a veces se da una discusión por títulos. En todo lado del mundo, inclusive acá, en Mendoza, pero en toda la ciudad del mundo, las plataformas de transporte están integradas, funcionan, pero están reguladas. En todos lados del mundo es así. En todos. Es en Nueva York, es en Londres, es en Barcelona, es en Madrid, es en Mendoza. Entonces, lo que necesitamos es una mejor convivencia y que no haya competencia desleal y que todos tengan, así como la libertad de trabajar, las mismas responsabilidades para con la seguridad del que es el pasajero, para con las condiciones que les exigimos en materias de o licencias o seguros o estado del auto. Entonces, la verdad que funciona así en todos, pero en todos lados del mundo. A veces a mí me llama la atención que a veces discutimos por títulos en lugar de más profundamente. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vos. Suerte el 13. Gracias. Muy gentil.